Bienvenida a Ecos del Jardín. Esta historia no habla de niños rotos, sino de mundos que aún no saben escuchar. Hay silencios que no son ausencia, sino otro lenguaje esperando ser comprendido. Escucha con calma. Tal vez aquí encuentres una forma distinta de mirar y de acompañar. No es silencio, es otro lenguaje. Acto 1. El niño que sentía demasiado. El mundo era demasiado ruidoso para él. No siempre en sonido, sino en estímulos. Las luces del supermercado, el murmullo constante de las conversaciones, el roce de una etiqueta en la camiseta, el tic-tac invisible de las cosas que cambian sin avisar. Para otros, nada. Para él, una tormenta. Lucas tenía 7 años y unos ojos que parecían verlo todo a la vez. No miraba como los demás niños. Se detenía en detalles mínimos: una grieta en el suelo, el parpadeo de una bombilla, el movimiento exacto de una sombra. Su mente no descansaba y su cuerpo tampoco. En casa, Lucas hablaba poco, no porque no tuviera nada que decir, sino porque las palabras no siempre le obedecían. Cuando algo le emocionaba, lo sentía con todo el cuerpo. Cuando algo le dolía, el dolor no encontraba salida. Entonces aparecían los gestos repetitivos, los balanceos suaves, el silencio denso, no como rechazo, como refugio. Su madre lo sabía. Había aprendido a leerlo como se aprende un idioma nuevo, con paciencia, con errores, con amor. Sabía cuándo abrazarlo y cuándo darle espacio, cuándo insistir y cuándo esperar. Para ella, Lucas no era difícil, era intenso. Y la intensidad, cuando no se entiende, asusta. Su padre, en cambio, se sentía perdido. No porque no amara a su hijo, lo amaba profundamente, pero no sabía cómo llegar hasta él. Intentaba hablarle como a cualquier niño: preguntas directas, respuestas claras, contacto visual. ¿Cómo te fue en el colegio? ¿Por qué no me miras cuando te hablo? Tienes que responder. Lucas bajaba la cabeza. No era desobediencia, era saturación. Cada intento fallido dejaba una grieta invisible. En el padre, frustración. En el niño, culpa. En la madre, un cansancio que no se decía, porque nadie les había enseñado que algunos hijos no necesitan más correcciones, sino otro ritmo. Una tarde, Lucas tuvo una crisis. Nada extraordinario. Un cambio de planes, una visita inesperada, demasiadas voces a la vez. Se encogió en el suelo, tapándose los oídos. Su padre se quedó inmóvil. «No entiendo qué te pasa», dijo, más triste que enfadado. «Solo intento hablar contigo». Lucas no respondió. No podía. Su madre se arrodilló a su lado, le habló en voz baja, le ofreció su presencia sin exigir nada a cambio. Poco a poco, la tormenta pasó. Lucas respiró. Esa noche, cuando el niño dormía, el silencio llenó la casa. «No sé qué hago mal», dijo el padre. «Siento que no puedo conectar con mi propio hijo». Ella lo miró, no con reproche, con comprensión. «No es que no quiera, es que habla otro idioma». Y esa frase quedó flotando en el aire, como una llave aún sin usar. Lucas dormía tranquilo, ajeno a todo, soñando quizá con un mundo menos ruidoso, con un lugar donde no tuviera que esforzarse tanto para ser entendido. Y sin saberlo, estaba esperando algo muy simple: que alguien aprendiera a escucharlo sin pedirle que fuera distinto. Acto 2. El padre que no sabía llegar. El padre de Lucas creció en un mundo simple. No mejor, no peor, simplemente distinto. Un mundo donde las emociones no se explicaban, se controlaban. Donde mirar a los ojos era respeto y callar era obediencia. Y ahora tenía un hijo que no encajaba en ninguna de esas reglas. Cada vez que intentaba acercarse, sentía que algo se le escapaba. Hablaba y no había respuesta. Preguntaba
y recibía silencio o gestos que no sabía interpretar. «Es como si no estuviera conmigo», confesó una noche. «Como si yo no existiera para él». La frase no era dura, era honesta. Y la honestidad a veces duele más. Lucas sí lo percibía. Sentía la tensión en la voz de su padre, la expectativa, la frustración. Y eso lo bloqueaba aún más. Porque Lucas no podía separar el qué se decía del cómo se decía. Las emociones ajenas le atravesaban el cuerpo como una corriente eléctrica. Un sábado por la mañana, el padre intentó algo distinto. «Ven, vamos a jugar», dijo señalando unos bloques de construcción. Lucas se sentó frente a ellos. Los ordenó por colores, por tamaños, con una concentración absoluta. El padre observaba. «¿Por qué no haces una casa?», preguntó. Lucas se tensó. Los bloques dejaron de encajar. «No importa», añadió rápido. «Hazlo como quieras». Pero ya era tarde. Lucas empujó las piezas. Se levantó. Se fue. El padre se quedó solo, mirando los bloques desordenados. Sintió algo parecido a la derrota. No porque su hijo no quisiera jugar con él, sino porque no sabía cómo no estropearlo. La madre lo vio todo desde la puerta. No intervino. No porque no le importara, sino porque sabía que él también necesitaba atravesar su propio proceso. Esa noche, cuando Lucas dormía, hablaron. «Él no rechaza el juego», dijo ella. «Rechaza la presión». El padre frunció el ceño. «Pero no le estoy exigiendo nada». Ella negó despacio. «No con palabras, con expectativas». Esa palabra se clavó. Expectativas. El padre empezó a recordar. ¿Cuántas veces había pensado? Debería responder. Debería mirarme. Debería comportarse. Y por primera vez se preguntó algo distinto. ¿Y si mi hijo no tiene que llegar hasta mí? ¿Y soy yo quien tiene que aprender a ir hacia él? Al día siguiente, se sentó junto a Lucas sin decir nada. No preguntó. No propuso. Solo se sentó. Lucas lo miró de reojo. Un segundo. Luego volvió a lo suyo. Pero no se levantó. Pasaron varios minutos en silencio. Un silencio nuevo. No tenso. No exigente. Compartido. El padre sintió algo inesperado. No frustración. No impotencia. Humildad. Entendió que quizá no se trataba de hablar mejor, sino de escuchar distinto. Y por primera vez, el silencio dejó de parecerle un muro. Empezó a parecerle una puerta. Acto 3. La madre que sostenía el puente. La madre de Lucas vivía en medio de dos orillas. En una, su hijo, con su mundo intenso, frágil, hermoso y agotador. En la otra, su pareja, con su amor torpe, su frustración contenida y su miedo a no saber ser suficiente. Y en medio, ella. Era quien traducía. Hoy está saturado. No es que no quiera, es que no puede. Dale un momento. Frases repetidas cientos de veces, dichas con paciencia y con un cansancio que se acumulaba en el cuerpo. Porque traducir emociones ajenas sin que nadie traduzca las tuyas, agota. Ella conocía a Lucas como se conocen los mapas. Sabía cuándo una crisis se estaba gestando antes de que apareciera. Sabía leer los microgestos, los cambios mínimos en la respiración,
la forma en que apretaba los dedos. Y actuaba rápido. Bajaba luces, reducía estímulos, cambiaba planes sin hacer ruido. No porque fuera fácil, porque era necesario. Pero nadie le preguntaba cómo estaba ella. No por desinterés, por costumbre, porque parecía fuerte, porque siempre podía, porque nunca se rompía delante de nadie. Una tarde, mientras Lucas dibujaba en el suelo, ella se sentó en el sofá y cerró los ojos solo un momento. Sintió el peso, no el del día, el de los años, la vigilancia constante, la anticipación permanente, el miedo silencioso a fallarles a los dos. Cuando abrió los ojos, Lucas la miraba. No dijo nada. Se acercó despacio y apoyó la cabeza en sus piernas. Ese gesto, pequeño y torpe, le llenó los ojos de lágrimas, porque Lucas no sabía decir gracias, pero sabía sentir. Esa noche, cuando el niño se durmió, ella habló, no con reproche, con verdad. «No puedo hacerlo sola», dijo. «No quiero ser siempre el puente». El padre la miró sorprendido. ¿No sabía que ella se estaba cansando así? «No te lo digo para culparte», añadió. «Te lo digo porque necesito que aprendamos juntos». El silencio que siguió fue distinto. No incómodo, revelador. El padre bajó la mirada. «Tengo miedo de hacerlo mal», confesó. «Y cuando no sé qué hacer, me bloqueo». Ella asintió. «Yo también tengo miedo», respondió. «Pero Lucas no necesita que lo hagamos perfecto. Necesita que estemos». Por primera vez, no hablaban sobre Lucas. Hablaban por él, como equipo. Al día siguiente hicieron algo nuevo. No buscaron soluciones mágicas, buscaron ayuda. Un profesional, un espacio seguro, alguien que les enseñara a leer ese idioma distinto sin convertirlo en una batalla diaria. Lucas observaba todo desde su mundo. No entendía las palabras, pero entendía las energías, y algo había cambiado. El ambiente era más lento, más suave, menos tenso. Esa noche, al acostarlo, su madre le susurró: «No estás mal, ¿sabes?». Lucas no respondió, pero lo abrazó. Y a veces es todo lo que hace falta para seguir. Acto cuarto. Cuando dejar de forzar, se vuelve a amar. El quiebre no llegó como una explosión. Llegó como llegan las cosas importantes en esta familia. Despacio, sin aviso, cuando ya no se puede seguir igual. Fue una mañana cualquiera. Lucas se despertó alterado. El ruido de la cafetera, una visita inesperada, el horario cambiado, demasiadas cosas. Su cuerpo entró en alerta antes de que nadie pudiera intervenir. Se tapó los oídos, gritó, se dejó caer al suelo. No por rabia, por desbordamiento. El padre acudió primero. «Lucas, mírame», dijo con voz firme. «Respira, tranquilo». Pero las palabras rebotaron. Lucas no podía mirar, no podía respirar como se le pedía, no podía tranquilizarse. Su cuerpo no obedecía. La madre llegó enseguida. «Espera», dijo, «no ahora». Pero el padre ya estaba atrapado en su propio miedo. «No puede seguir así», respondió. «Tiene que aprender a controlarse». La frase cayó pesada. Lucas gritó más fuerte. No porque no quisiera controlarse, porque ya no podía. Entonces ocurrió. No un error, un aprendizaje. La madre se interpuso. No entre el padre y el niño, entre la exigencia y el desbordamiento. «Para», dijo. «No le pidas lo que ahora mismo no puede darte». El padre se quedó inmóvil. Algo en su tono. No era reproche, era urgencia. Lucas seguía llorando. Pero ahora había menos ruido. La madre bajó la luz, alejó estímulos, se sentó en el suelo a cierta distancia. No lo tocó, no le habló, solo estuvo. El padre observaba. Por primera vez, no intentó intervenir. Y algo ocurrió dentro de él. Vio a su hijo, no como un problema a resolver,
no como una conducta que corregir, como un niño desbordado, asustado, sensible, humano. Se sentó también, no frente a Lucas, a su lado, en silencio. Pasaron minutos, largos, inquietantes, pero poco a poco la respiración de Lucas cambió. El llanto se hizo más bajo, el cuerpo menos rígido, hasta que, sin mirar, extendió la mano, no buscando soluciones, buscando contacto. El padre dudó, un segundo eterno, y luego tomó esa mano, sin decir nada, sin exigir nada. En ese gesto simple, algo se rompió dentro de él, no de dolor, de comprensión. Entendió que su hijo no necesitaba instrucciones, necesitaba regulación compartida, que no estaba rechazándolo, estaba pidiendo ayuda a su manera. Cuando todo pasó, Lucas se quedó dormido en el sofá, exhausto, en paz. Esa noche, el padre habló distinto. «Hoy lo he visto», dijo. «De verdad». No pidió perdón, no se castigó, reconoció. Y eso fue suficiente. «No quiero que mi hijo encaje. Quiero aprender a estar con él». La madre lo miró y sonrió. No por alivio, por esperanza. Porque cuando un adulto deja de luchar contra el niño y empieza a aprender de él, el mundo se vuelve un poco más habitable. Acto 5. Aprender a estar. Nada se volvió fácil de repente. Lucas siguió teniendo días difíciles, cambios que dolían, ruidos que desbordaban, emociones que llegaban todas a la vez. Pero algo esencial había cambiado. Ya no estaba solo con ellas. El padre empezó a aprender un idioma nuevo. No con libros, con presencia. Aprendió que mirar a los ojos no siempre es conexión, que el silencio puede ser conversación, que estar cerca, sin pedir nada, a veces es la forma más profunda de amar. Se sentaba junto a Lucas, esperaba, observaba. Y cuando el niño levantaba la mirada, aunque fuera un segundo, no lo llenaba de palabras, lo dejaba ser. Lucas empezó a acercarse a su padre de formas pequeñas, un juguete dejado a su lado, una mano apoyada en su brazo, un gesto torpe que decía, «Estoy aquí». No era el vínculo que el padre había imaginado, era otro, y era real. La madre, por primera vez en mucho tiempo, dejó de sostener sola. Ya no traducía todo, ya no amortiguaba cada choque. El peso se repartía, y eso le devolvió el aliento. Buscaron ayuda, aprendieron estrategias, ajustaron expectativas, no para cambiar a Lucas, para hacerle espacio. Un día, al volver del colegio, Lucas se detuvo en la puerta. El padre estaba allí. No preguntó cómo había ido el día, no exigió respuesta. Simplemente dijo, «Estoy aquí». Lucas lo miró, asintió y entró. Puede parecer poco, pero para ellos era todo. Porque entendieron algo que debería enseñarse en voz alta, que los niños con necesidades especiales no son menos capaces de sentir, sino más sensibles al mundo que les rodea, que no necesitan ser corregidos constantemente, sino comprendidos profundamente, y que el amor verdadero no siempre se parece a lo que esperábamos, pero siempre se nota cuando deja de exigir y empieza a acompañar. Si estás escuchando esta historia y convives con un niño que no encaja en los moldes habituales, recuerda esto. No está roto, no está fallando, no está vacío, habla otro idioma, y aprenderlo puede ser el acto de amor más grande que hagas en tu vida. Lucas siguió creciendo, no para adaptarse al mundo, sino para encontrar su lugar en él. Y su familia aprendió algo aún más importante, que cuando el mundo no sabe incluir, la casa puede convertirse en el lugar donde todo encaja. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia te tocó, quizá no fue por casualidad. Dale a like y suscríbete si también piensas que los niños con necesidades especiales no sienten menos, sienten distinto y muchas veces más. No necesitan encajar en el mundo necesita aprender a hacer espacio. Gracias por quedarte.
Aquí seguimos contando historias que enseñan a escuchar con el corazón.